Vale, bueno, en este vídeo vamos a ver las funciones filter. Entonces, bueno, os voy a decir, filtrar es lo que quieren hacer realmente, ¿no? Y valen para eso. Nosotros le vamos a dar una lista, ¿sí? Y según si es true o si es false a condición que nosotros queremos que se cumpla, nos va a dar esa lista, ¿sí? O sea, la lista vamos a tener una y las que tengan unas propiedades, los números que tengan unas propiedades, nos los va a devolver, ¿sí? Las que nos den true. Por lo cual, fijaros. Aquí creamos primero una función, ¿sí? Que esto no es la función filter, es una función normal, que es la función para saber si es un número par, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta función? Pues lo único que hace esta función es, cuando es un número par, ¿sí? El número que le ponemos aquí nosotros, ¿sí? Nos devuelve un true, ¿sí? Si es un número par, nos devuelve un true. Y entonces nosotros tenemos esta lista. Entonces, filter, ¿cómo se usa? Filter se pone primero la función que va a ser true o va a ser false, ¿sí? Y luego números, ¿sí? Números va a estar aquí. ¿Qué números qué es? Va a ser la lista a la que le estamos metiendo y va a filtrar esta lista. Sí, a veces da un problemilla, bueno, no, a veces no, siempre da este problema, que es que nos da el objeto, ¿sí? O sea, no nos lo da en formato de lista, nos lo da en formato de objeto y nosotros no queremos ver el objeto, nosotros queremos ver la lista, por lo cual hay que poner lista fuera, ¿vale? Para poder ver el filtrado que ha hecho, porque crea un objeto esta función, ¿vale? Entonces, para filtrarlo, ponemos un list y listo, ¿sí? Por lo cual ponemos aquí la lista, ponemos aquí la función que queremos hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer aquí? Pues va a poner el número aquí, va a poner el número aquí, va a poner el número aquí. ¿Y qué va a hacer? Cuando el número de aquí cuadre con el true, nos lo va a imprimir dentro de la lista. Básicamente es esa la función, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo hemos hecho un poco más complejo usando la función lambda que hemos usado en el anterior vídeo, sí que hemos enseñado. Y bueno, la función lambda, ¿cómo funciona? Bueno, pues primero es el número de la función lambda, ¿sí? El nombre, le ponemos 2 puntos y esto sería el return de la función, ¿sí? Sería número par y aquí esto es para saber el resto de una división, ¿sí? Y si el resto de la división es igual a 0, entonces esto va a devolver un true, ¿verdad? Va a ser un return de true. Por lo cual, si esto es true, la variable que está aquí es la que va a meter aquí a la lista. ¿Vale? O sea, cuando empiece la lista, diría dd7 lo mete a la función y le va a salir false. ¿Sí? No le va a salir nada, no le va a salir true. Entonces, no va a escribirlo aquí en la lista. ¿Sí? Va a pasar y va a poner a la siguiente. 24. Va a dividirlo con 2. Va a ver que no tiene nada. O sea, es igual a 0, ¿sí? Y esto va a ser true. Por lo cual el return va a ser true, ¿verdad? Y ya está, pues eso sería todo el rato. Pam, 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 pam. Eso es lo que hace filters, ¿sí? Podemos poner un if, como podemos no ponerlo. Simplemente si ponemos el return justo aquí y esto lo quitamos, ya funcionaría también. Vale. Bueno, hemos creado aquí una clase, ¿sí? Una clase que se llama empleado, sí, que es para crear empleados, ¿no? Y cada empleado, pues bueno, tiene un estado inicial que es su nombre, ¿sí? Su cargo y su salario. Entonces hemos creado aquí unos cuantos perfiles que serían Juan, es el director y tiene un salario de 750.000 euros. Vale, me he pasado un poco con el dinero, pero bueno, que da igual, que no nos importa mucho eso, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente aquí, en el estado inicial, guarda el self.nombre, o sea, guarda dentro del objeto que hemos creado, ¿sí? O sea, dentro de Juan va a guardar el nombre, va a guardar el cargo y va a guardar el salario, ¿sí? Y va a crear varios objetos. Eso es lo que va a hacer. Empleado, 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 empleado. ¿Sí? Le metemos aquí las variables que necesita para crear el objeto. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hace? Bueno, aparte de que tener una función más que es para definir el estado, que es el string, ¿sí? Recordad que esto es para que cuando nosotros hagamos alguna ejecución nos dé el estado siempre, ¿sí? Esto es para el estado. Entonces, simplemente lo que hace es return y ponemos aquí corchetes, corchete y corchete y decimos que el trabajador como, aquí que le ponemos el nombre, o sea, sería Juan, que trabajamos como, o sea, que trabaja como director, tiene un salario de, ¿sí? Euros. Pues bueno, eso es lo que hace Format, ¿sí? Esto ya lo explicaba en el anterior vídeo y bueno, algún vídeo ya haré sobre los strings. Pero bueno, eso más adelante. Entonces tenemos listas empleados, tenemos esta lista creada que hemos dicho, creando varios objetos, en este caso 5 objetos, Sara, Ana, Antonio, María, o sea, Mario y Juan.
y cada uno con sus salarios diferentes. Y los queremos filtrar según su salario, para decir, oye, tiene un salario alto, ¿no? Queremos decir, ¿cuáles tienen un salario alto? Vamos a verlo. Entonces, salarios altos, ¿sí? Esto va a ser igual a ¿qué? A filter, ¿sí? Y aquí nos va a devolver el objeto de filter, ¿vale? Recordar que luego hay que ponerle list, ¿vale? Para poder leerlo. Entonces, ponemos lambda empleados, que es la función, el nombre, sí, de lambda, o sea, el que va a recoger en esta variable, sí, aquí va a recoger eso, empleados, ¿verdad? Entonces, cuando recoge empleados, va a haber, bueno, pues el salario, ¿sí? Punto salario. Recordar la jerarquía del punto, ¿sí? Y esto va a ser, cuando sea mayor a 50.000, va a ser true, ¿verdad? Por lo cual en la lista, en este objeto de aquí, va a ser true. Por lo cual, Juan sí que va a ser uno de los que esté en la lista. Y si veis, Juan, que trabaja como director, tiene un salario de 750.000 euros. ¿Veis? Pero Ana también, pero Antonio no, Sara no y Mario no. ¿Por qué? Porque no tienen tanto dinero, ¿sí? De salario. Y bueno, pues se crea un for para verlos todos a la vez. Allí, pum, pum, pum. Cogemos salarios altos, que es este de aquí, ¿sí? Este objeto. Y lo que hace es, empleados, va copiando la primera. Entonces, la primera la imprime, la segunda la imprime, ¿sí? Como si pusiéramos aquí, eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que entendáis qué estamos haciendo. Sería 1, 2, ¿sí? Imprime. Coge el estado de este, lo imprime. Coge el estado de este y lo imprime. En este caso, lo que hace es salarios altos. Ya está, ¿vale? Entonces, bueno, quedaos con esto. Así que, bueno, ya miraremos las funciones de map más adelante. Así que, bueno, dale mucho like al vídeo y estamos en otro. Vale, venga, agur.